And today's lesson we are get started with this topic at the doctor. That is the name of this class. Cualquier duda o inquietud, muchachos, ustedes saben que se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp, a través del foro de dudas e inquietudes o a través de mi correo, ¿vale? Pero creería yo que la forma más fácil e inmediata sería el WhatsApp, ¿vale? That's all. Thank you, Maria Fernanda. So today's lesson we're going to continue with the presentation of this class at the doctor. Okay, at the doctor, for example, when we are in that place, we always try to be checked, of course, by the doctor, and of course the doctor needs to give us some advices to continue our lives with a good health. En este caso la buena salud es pero muy importante, por lo tanto vamos a que seamos checados o revisados por el médico y que él nos dé unos buenos consejos para tener buena salud, ¿cierto? For that reason, when we are talking about advices, que son consejos, advice, we need to use some modal verbs. En esta unidad vemos diferentes modal verbs. Vamos a mirar qué son los modal verbs. Los modal verbs son unos verbos que son paramodales y nos sirve para decir lo que debemos, lo que no debemos hacer, para decir también lo que deberíamos como consejo o no deberíamos hacer. También nos sirve para decir lo que somos capaces, lo que podemos hacer, como a manera de habilidad, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que no es necesario y demás, ¿cierto? Todas esas expresiones las debemos ver en esta unidad Activity 2. Vemos que en este caso los auxiliares no admiten otro auxiliar, es decir, es un solo verbo modal y otro verbo o una acción que es la que va a denotar el verbo principal, ¿no? Por ejemplo, yo debo trabajar. Yo debo, ese deber es un verbo modal y trabajar es el verbo principal, ¿cierto? La acción que acompaña el verbo modal. No tiene pasado ni participio pasado. Por ejemplo, el único que puede funcionar como pasado es el verbo can. El verbo modal can, que es el de poder, que el pasado sería could. ¿Listo? No admite la partícula to ni ing, por supuesto. ¿Listo? A excepción del have to, used to o ought to. ¿Listo? Have to, tener que, used to, solía hacer tal actividad, o ought to, que es muy parecido al should, que es algo que debería. ¿Listo? No permite las heces en las terceras personas. Por eso yo no digo he can't, no, he can. I can, you can, she can, etc. Should, por ejemplo, que es el de consejos. I should, you should, we should, he should, she should. No permite la S, mucho menos en el verbo principal. Let's check these examples. For example, should or ought to is like debería, es para consejos. For example, you should call your mother. You should call your mother. En el caso de ought to sería you ought to call your mother. ¿Listo? Miremos aquí abajo otro ejemplo. Ahí ya le cambié el color a ought to. Sería I should go home now. Oye, yo debería irme a casa pronto, ¿cierto? You should go home early. Tú deberías ir a casa temprano, ¿cierto? Es para consejos, es para decirle a nuestros amigos, parientes, amigos, familiares, que por favor hagan lo que debería ser correcto. Entonces yo le doy, o alguien me da a mí, la opinión de lo que debería ser, perdón, lo que creo o no correcto, ¿vale? Para eso es should.
Y también shouldn't, ¿no? La forma negativa también es para lo mismo. Por ejemplo, you shouldn't go to that concert. No deberías ir a ese concierto, ¿cierto? Es malo, es feo, o te puede pasar algo, ¿cierto? You shouldn't smoke. No deberías fumar, ¿cierto? It's bad for your health. Es malo para tu salud. Por eso utilizamos ese tipo de modales. Miremos otro que también está en esta unidad. En esta unidad también tenemos el conocido must, ¿cierto? Must o mustn't, ¿cierto? Que es lo que se debe o lo que no se debe hacer. Este, más que consejo, este sirve para dar una orden o un consejo fuerte, una orden preferiblemente. Es lo que nuestros padres o profesores nos dirían: usted debe hacer esto, usted no debe hacer esto, o lo que harían también las señales de tránsito: usted no debe girar a la derecha, usted no debe fumar aquí, ¿sí ven? Entonces es para obligaciones y prohibiciones. Por ejemplo, you must see this movie. Tú tienes que ver esta película, es muy buena, tú debes verla, ¿cierto? Es como una orden: oye, tú debes ver esta película, es muy buena, ¿cierto? Dylan must see a doctor immediately, ¿cierto? No vayan a decir como dijo Maduro, immediately, no, immediately, ¿cierto? Bueno, muy bien. Les decimos, Dylan must see a doctor immediately. En este caso, must see a doctor, debe ver a un doctor inmediatamente. Es un, mejor dicho, es un deber, es algo muy importante, ¿cierto? A diferencia del otro que era should. Should es, Dylan should see a doctor, ¿cierto? Es más suave, como él debería ver un doctor, está como malito, está enfermito, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo la diferencia entre should y must. Ahora tenemos otro que también van a utilizar en una de las evidencias y es el have to. Tener que, es cuando yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Es un deber. No es algo que de pronto dependa de mí, sino de una obligación que yo tenga con, por ejemplo, con mi trabajo, ¿cierto? I have to work, tengo que trabajar. O las tareas. Las tareas no son algo que dependa de mí, sino es un compromiso que yo adquirí. Es algo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, I have to do the evidences of the Senate curse, ¿cierto? I have to do the evidences. I have to do homework, como dice este ejemplo. I have to do homework. Es un compromiso que yo adquirí. Debo hacer mi tarea, ¿cierto? We don't have to study. En este caso estamos utilizando la negativa. La negativa de have to, a diferencia de las anteriores, que es should, y en la negativa es shouldn't. Le agrego not y ya. O must, mustn't. En este caso, como es el verbo have, es un semimodal, es como un verbo normal. Entonces debemos agregarle el don't si lo quiero negar. Entonces sería, we don't have to study next week. O sea, es algo que yo no debo hacer. No es necesario. Si yo digo I have to, lo tengo que hacer. Pero si yo digo I don't have to, es que no lo tengo que hacer. O sea, no es necesario. ¿Vale? Bueno, teniendo en cuenta esta pequeña explicación, tenemos tres modales que vimos en esta semana. ¿Listo? Entonces, digamos, en este caso, podríamos ver diferentes situaciones, ¿cierto? Hay unas cosas que aquí tenemos que hacer, otras que debemos hacer. ¿Listo? Y otras que deberíamos hacer. Entonces, cada uno de ustedes me va a dar un ejemplo de acuerdo a la imagen. ¿Ok? María, regáleme un ejemplo con la que quiera. A, B, C, D o E. Un ejemplo cualquiera. Utilizando lo que acabamos de ver. Should, shouldn't, must, mustn't, have to o don't have to. Bueno, listo, muy bien. María dice, he has a cold. Bueno, listo, él tiene un resfriado, pero eh, utilicemos el verbo modal. En este caso, si él tiene un resfriado,
¿qué sucedería? ¿Qué le aconsejaría? ¿O qué debe hacer él? ¿O qué tiene que hacer? ¿Cierto? ¿Cuál de las tres quiere utilizar, María? Recuerde, should o shouldn't es para lo que debería o no debería, consejo. Must o mustn't es una orden, lo que debe o lo que no debe. Y el have to o don't have to, lo que tiene que hacer, ¿cierto? Como un compromiso que tiene que hacer, o don't have to, lo que no es necesario que haga, ¿vale? María dice have to, listo. Entonces, en este caso, ¿cómo utilizaría ese have to? Después del have to debe haber una acción. Sería como él tiene que qué, que hacer qué. Tiene que comer, tiene que descansar, tiene que... ¿Cuál es el compromiso adquirido en este caso? Él tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Recordemos que si es tercera persona, entonces sigue siendo has. Sería he has to. María, de nuevo, tiene que conjugar el verbo. El have lo utilizamos en el caso de I, you, we o they. Pero he, she o it sería has. He has to eat. Ah, bueno, sería he has to eat. ¿Vale? Él tiene que comer. Como compromiso, ¿no? Él tiene que comer. Es diferente a las otras, ¿no? Uno es consejo, el otro es un deber y este es el tener que hacer algo por compromiso. ¿Listo? Compromiso adquirido con, puede ser con otra persona o con una entidad o algo así, ¿vale? Bueno, entonces, la corrección de María es he has to eat. En ese caso, si es el que tiene el resfriado, creería que puede ser la C, ¿cierto? Ruby está mirando, está pensando la que puede hacer. Dice, he must watch his health. Bueno, muy bien. Él debe, es un deber lo que ella nos cuenta aquí. He must watch his health. O sea, tiene que cuidar o tiene que revisar o mirar su salud. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Tiene que cuidar su salud. En este caso creo que todos, ¿no? Todos ahí en este caso deben cuidar su salud. La señora, por ejemplo, eh, ella en este caso está recogiendo su medicina, entonces sería she has to get her medicine. Lo digo con has o have to, que es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Es un compromiso, ella tiene que recoger su medicina. La segunda, puede ser un consejo, ¿no? You should take or you should get your pills, ¿cierto? Tiene que tomar su medicina, ¿cierto? La C, bueno, ya la dijeron, la siguiente es como una persona que va donde el médico. También podría ser un must, ¿cierto? He must go to the doctor o he should go to the doctor. Depende de que lo digamos a él, si es una orden o si es un consejo. En el siguiente él tiene dolor de cabeza, entonces sería como you should get some rest. Tú deberías descansar un poco. Get some rest, ¿cierto? Muy bien, para eso son entonces los verbos modales. Vamos a mirar otros verbos modales que tenemos aquí y que sería bueno que los recordáramos. Por ejemplo, there, need o must. There es atreverse a hacer algo, ¿no? Need, necesitar algo. Must, que es el principal y el que vemos en esta semana, que es un deber. Lo que debe o no debe, por eso cuando yo le digo usted debe hacer algo es una orden. Should, you should, you shouldn't, que son los consejos, ¿cierto? Will, que es el futuro, pero también es utilizado para ofrecer ayuda, ¿cierto? Muy importante para ofrecer ayuda. Ought to, ese parecido a should, ¿cierto?
y es para ofrecer ayuda, perdón, para dar consejos, ¿no? Can es uno de los más utilizados, ¿no? Sirve para pedir permiso, sirve ¿qué les digo yo? Para habilidades, ¿cierto? Para habilidades, para decir lo que yo puedo, lo que no puedo hacer, ¿cierto? May, para pedir permiso, ¿listo? May es para, may I go to the toilet, may I go to the restroom, puedo ir al baño, ¿cierto? May I use your cell phone, puedo utilizar tu teléfono, ¿cierto? Y shall es muy parecido a will, ¿cierto? Shall es también para futuro, o a veces también está para preguntar si hacemos o no algo. Por ejemplo, shall we go? O shall we, vamos, ¿cierto? Shall we go? O we shall return, volveremos. We shall return, volveremos. Es un futuro también, ¿cierto? Hay diferentes formas de utilizar todos estos verbos modales. Ya la cuestión es la práctica, ¿vale? Sin embargo, preferiría que practiquemos los de esta semana. Entonces, repetimos. Have to, tener que o no tener que, no es necesario. Must, debo o no debo. O cuando le decimos a otra persona, debe o no debe, es una orden o es una prohibición, ¿cierto? Usted no debe fumar aquí, es una prohibición, ¿vale? Y should o ought to. Preferiblemente en este should, creo que en el material utilizamos sobre todo should y shouldn't, que es para lo que deberías o no deberías hacer a manera de consejo, ¿vale? No siendo más, esta sesión pues está siendo grabada para todos ustedes para que puedan participar, puedan practicar y espero que sea de gran ayuda. Goodbye.